se nos ha cortado bastante, pero para seguir con el tema que tú me estabas comentando, justamente una de las preocupaciones, como dices tú, ¿cierto?, es el apoyo, ¿cierto?, que hay un apoyo y que uno no se siente preparada, ¿ya? Por eso es tan importante el trabajo con redes. Y por eso es tan importante de que tú ahora, si Dios quiere, cuando tú seas educadora, vas a ser tú quien tienes que gestionar esos apoyos, ¿ya? Por eso es importante lo que estábamos viendo y entender de que uno sola por la vida, ¿cierto?, se hace todo más difícil. Cuando uno busca apoyos, ¿cierto?, profesionales, se hace todo más llevadero. Entonces el trabajo, por eso como decía ahí, trabajo con familia, trabajo con redes. Ahora, desde que tú ya te recibas y seas educadora y tengas a cargo un equipo, el día de mañana seas directora, qué sé yo, ya puedes llegar a tomar tú las determinaciones. Por eso es tan importante que tengamos claridad de lo que está pasando y cómo podemos aportar para no seguir, como bien me decían ustedes, solamente en un discurso. ¿Ya? Profesora, Sí, profesora, sí, igual es como súper complicado el tema, porque, por ejemplo, en los jardines infantiles me pasa y me ha pasado siempre que siento que hay como una no aceptación de las educadoras y su estructura y su formación, o en realidad el no querer hacer las cosas, porque a veces están las redes, pero es más trabajo cambiar una planificación, entonces es más fácil incluirlo, tratar de incluirlo. A mí, yo siempre he tenido como esa sensación de desilusión, y de hecho lo he dicho a las personas con las que a veces me ha tocado trabajar, de desilusión de la educación parvularia en general, desde mi área, o sea, desde verlo desde el punto de vista desde mi profesión, porque yo soy psicopedagoga. Y me ha pasado que me han pedido sugerencias, y yo las he dado, pero no se han llevado a cabo. Pero si no se llevan a cabo es más que nada por el tema de no querer hacer las cosas. sí. O Por eso, a lo mejor es un poco más de trabajo. yo creo que tiene que haber un cambio cultural. Tengo que creer y tengo que convencerme, ¿cierto, Helen?, de que no es que yo quiera o no quiera, sino que es lo que debo hacer, porque si no, no debiera estar trabajando en esto. Un poco lo que tú dices, ¿cierto? La educadora dice, bueno, a mí no me prepararon para esto, entonces yo al final me quedo ahí, o si tú me haces una sugerencia como psicopedagoga, yo digo, pero en realidad es mucho más trabajo, entonces mejor que así nomás, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque además, como hay un desconocimiento, ¿cierto? También las autoridades que están sobre esa educadora tampoco le exigen. Entonces, una coordinadora, por ejemplo, una directora, debiera estar atenta a que se hicieran, ¿cierto?, estas actividades, ¿cierto?, estas experiencias de aprendizaje pensadas en estos niños, y activar las redes. Ahora, lo importante, Helen, es que, como le decía yo a Alejandra, hoy día, más tarde o más temprano, van a tener su título y van a ser un grupo importante que va a salir al trabajo. Y a lo que nosotros apostamos, ¿cierto?, y es como la sociedad avanza, es que a las nuevas generaciones, con otra mentalidad, puedan, en el fondo, aportar de una manera diferente y no caer, como dice Helen y como dice Alejandra, en los mismos patrones, ¿cierto? Volver a caer en los mismos patrones. Porque es mucho más triste, ¿cierto?, ver que un niño no avanza nada y que yo no estoy aportando en nada a ese niño, cuando esa es mi obligación como educadora, porque es mi obligación. No es que yo quiera o no quiera hacerlo. Eso es mi obligación como educadora, es aportar a ese niño, cualquiera sea su condición. Entonces, en ese sentido, estoy obligada a activar las redes. Y si yo activo las redes desde un principio, después me hago amiga de las redes, y las redes me apoyan muchísimo. Y como dice Helen, ya no es una carga, sino que es un alivio, porque tengo otra persona que a lo mejor tiene otra expertise que me puede ir apoyando, y todos estos adultos,
todos estos adultos que damos vuelta, especialistas, ¿cierto? El grupo del jardín infantil o el colegio, más la familia, están todas trabajando en sintonía para ese niño y para esa niña, si no es otra cosa. No es que uno quiera ir a ser amiga o irse a pasear con esas personas. Uno está haciendo un Profesora, trabajo, ¿cierto?, con la familia y con los especialistas en beneficio de los niños y de las niñas. Eso es todo. Y esa es una parte del rol, que lo van a ver después también, en el liderazgo. ¿Ya? Eso es parte del rol de la educadora. No es que la educadora quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Es parte de su rol de liderazgo y de gestionadora. Gestionar significa, ¿cierto?, hacerme cargo de todo lo que pueda beneficiar al niño. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar con redes, tengo que trabajar con familia, por complicada que sea la familia. Muchas veces no queremos trabajar con alguna familia porque son súper complicadas, pero sabemos que por beneficio del niño tenemos que hacerlo. No hay otra. Ya, voy a hacer. profesora, Sí, en este caso, supongamos lo que yo le conversaba, que como usted dijo al principio que se activan las redes, yo exactamente hice eso, porque sin tener la experiencia, hablé con la apoderada y ella me comentó que Magdalena iba a la Teletón. Y desde ahí yo comencé a activar redes, ya que le pedía permiso a mi directora para ir en horas de trabajo a veces a participar de sus actividades que ella tenía en Teletón. claro. Y de hecho eso me sirvió demasiado porque después hasta mis mismas colegas del equipo de sala yo le podía traspasar la información que me daban a mí para poder trabajar con ella. Fantástico. Claro, Sí, ahora todos debiéramos tener esa actitud y sería todo maravilloso. ¿Te fijas? Ya, y vamos, aquí parece en el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? sí. Creo que íbamos aquí, ¿la están viendo? Sí, ¿cierto? Sí, sí, ahí vamos. Entonces, Sí. esto lo vamos a ver más adelante, es una alternativa, ¿cierto?, de un currículum flexible, ya que plantea tres principios importantes que son los que vamos a tener en cuenta para poder realizar la planificación diversificada. No me voy a detener porque si no se nos va a volver a cortar. Ya que lo que nos dice el diseño universal para el aprendizaje, ¿cierto? Una educación, ¿cierto? Como un derecho, o sea, todos tienen derecho a la educación, múltiples formas de aprender, todos los niños pueden aprender juntos, no hay que segregar, todos los niños pueden aprender juntos a pesar de sus diferencias, ¿cierto? Prácticas de enseñanza, ¿cierto? Que reconocen a los diferentes estudiantes con sus características, ya, y no existe un modelo estándar de estudiantes, no existe, por lo tanto esas planificaciones que se hacen para pensando en un solo niño no van a dar resultados, nunca, siempre me van a quedar niños afuera, ya, que lo que es una escuela inclusiva y es a lo que aspiramos todos, ¿cierto? Es aquella escuela, ¿cierto?, que busca, es como un ecosistema social, ¿cierto?, en donde todas las comunidades humanas, ¿cierto?, pueda funcionar en armonía, ¿cierto?, y tengamos respeto por el otro y podamos trabajar desde el director, ¿cierto?, la familia, nosotros, los niños, de manera respetuosa y esforzándonos por avanzar. Ya, acá. mm, ya, eso por un lado, vamos por acá. Me voy a ir directamente a me voy a ir directamente a ver, no se ve nada ahí. Me quería ir directamente, pero no lo encuentro ahora. Voy a tener que buscarlo acá. No sé por qué no lo encuentro. Acá. Ya. Espérenme un poquitito, estoy tratando de llegar con algo.
Esperen, esperen. ¿Están ahí? ¿Están esperando con santa paciencia? Y Ya, espérenme con santa paciencia. bueno, ahí está. Sí, es que no Ahí era, está. no era exactamente el que quería mostrar, pero vamos a mostrar este. Ya, vamos entonces, ¿cierto? Cultura, inclusión y diversidad, ¿cierto? Entendiendo que cultura es un tejido social en el cual están inmersos, ¿cierto? Ustedes y los niños y las familias, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que trabajar, ¿cierto? En este tejido social. ¿Por qué cultura? Porque lo que queremos es que todos nuestros niños y nuestras niñas sean partícipes de esta cultura, puedan aportar, ¿cierto?, a esta cultura y no sean una carga, ni se sientan una carga, sino que ellos también puedan desarrollarse y puedan aportar desde sus individualidades a este tejido social, a esta cultura en la cual, en el fondo, su primer contacto, ¿cierto?, más grande es cuando llegan al jardín infantil, ¿cierto?, vienen desde el hogar, es su primera relación con la cultura, una cultura, ¿cierto?, más pequeña, en un ámbito más pequeño con la familia, ya, y su primer acercamiento es cuando van al jardín, por lo tanto tenemos que estar preparadas y entendiendo de que ellos son parte y que tienen derechos, ¿cierto?, para poder participar, aportarse y enriquecerse de esta cultura. Ya, la inclusión, como decían ustedes, que no es lo mismo que la integración, ¿cierto? Entonces, es toda actitud política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la sociedad, ¿cierto?, buscando que éstas contribuyan con sus talentos, ¿cierto?, y a la vez se vean correspondidas con los beneficios de la sociedad que puede ofrecerles, ¿ya?, que muchas veces quedan excluidos. Este tipo de inclusión, ¿cierto?, tiene que ser tanto desde el punto de vista económico, educativo, político. Por eso tienen que haber políticas, tienen que haber aspectos culturales, ¿cierto?, que permitan la inclusión. Y ahí, en el fondo también, entonces a nosotros nos cae una parte importante, porque como yo les decía, ¿cierto?, se espera que el niño, ¿cierto?, contribuya con sus talentos y que se vea beneficiado también de la sociedad. Es decir, no siempre pensar en la inclusión o en los niños, ¿cierto?, con necesidades educativas especiales, de que los tengo que ayudar, los tengo que auxiliar, ¿cierto?, sino que también cómo pensarlo al revés, cómo ese niño aporta o esa niña aporta, ¿cierto?, al grupo de niños con los que yo estoy trabajando o a la comunidad completa, ¿ya? La inclusión educativa, ¿qué es lo que nos dice, cierto? Escuela que acoge a la diversidad, es decir, no es esa escuela que empieza a decir, no, lléveselo a otra mejor, ¿ya? O aquella que le sugiere cambios de ambientes educativos porque no quieren saber nada del niño, sino que acoge, ¿cierto?, al niño en su diversidad y a su familia, da respuesta a esta diversidad, ¿ya? Entiende que la educación es un derecho de todos y para todos, ¿cierto? Está de acuerdo con la heterogeneidad, es decir, todos somos diferentes, todos, incluso los docentes, incluso las educadoras, todos somos diferentes, pero nos complementamos para un buen trabajo, ¿ya? Y la escuela responde a las necesidades de cada uno de los niños y de las niñas. Entonces, esa sería una escuela inclusiva. La diversidad, ¿cierto? El término diversidad se refiere, ¿cierto?, a las diferencias o a la distinción entre las personas, animales o cosas, ¿cierto?, a la variedad o a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, ¿cierto?, a la desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad, que es un poco lo que vimos en el otro PPT, donde veíamos, ¿cierto?, flores, aves y personas. Y aquí tenemos un poco el avance, ¿cierto?, de lo que ustedes me hablaban, de cómo ha ido evolucionando en la sociedad y en la educación, cómo nosotros trabajamos o entendemos, o el paradigma que nos mueve a trabajar. En principio teníamos arriba, ¿cierto?, lo que era la exclusión,
totalmente fuera, aquellos niños que simplemente no participaban del sistema educativo, se quedaban en casa. Ya después tenemos la segregación, cuando dijimos, ya, hagamos algo con esta gente, estos niños, ¿cierto? Y pongámoslos en ciertas escuelas, en ciertos lugares apartados de los que parecen normales, ahí los que están celeste con rojo, ¿cierto? Muy formados, como ustedes lo ven, con una rigidez bastante importante. Las escuelas especiales. Las escuelas especiales, ¿cierto? Donde dijimos, hagámonos cargo, pero ellos son diferentes y por lo tanto tienen que estar fuera. Entonces los dejamos fuera del sistema, fuera de la sociedad. Por otra, después tenemos la integración, que yo creo que es donde nos hemos quedado un poco, ¿cierto? Que es donde decimos, ya, que vengan a la escuela, ¿cierto? Pero dentro de la escuela, si ustedes se fijan, hay un círculo, siguen siendo aparte, siguen siendo apartados. Ya, aquí podemos ver en esa integración, en ese modelo de integración, cuando yo les digo que uno entra a supervisar a una sala de actividades y uno dice, ¿y él por qué no está participando? No, es que él es así, él siempre está ahí. ¿Ya? Entonces no hay atención, no hay ninguna inquietud por traerlo, no se hace ningún esfuerzo porque realmente, ¿cierto?, sea incluido, sino que está integrado físicamente dentro de la sala, pero nada más. Y por último, Profe, disculpe, con respecto a eso quería aportar algo en cuanto al concepto de integración. Hace unos años atrás, los colegios, especialmente en los colegios municipales, se daba esto de que los niños, cuando habían actividades, por ejemplo, donde se reunían todos los niveles educativos, los niños que tenían este tipo de necesidades educativas los mandaban a un lugar que le llamaban la biblioteca. Lo dejaban con la tía de diferencial. Entonces ellos iban a hacer reforzamiento, entre paréntesis, y no los dejaban participar con los demás. Entonces claro, también estaban incluidos dentro de lo que tiene que ver el colegio, pero en la participación había mermaba mucho eso, porque la verdad que no los dejaban participar. Mira, Cristina, eso es tan importante porque si nosotros lo analizamos desde una perspectiva de la educación, lo que se estaba haciendo es segregar mucho más, porque si tú le dices a un niño de que porque va a ir primero lo separas, lo mandas a la biblioteca, nuevamente recalcándole que es diferente, eso es lo primero. De hecho. Y después creer que porque el niño está en la biblioteca con una persona que además no es especialista, ya, y lo sientas, ¿cierto?, nuevamente a leer o a hacer actividades porque crees que eso va a permitir que ese niño avance, estábamos muy perdidos, ¿ya? Y estábamos haciendo un daño gigante, mayor, mucho mayor a esos niños. Por eso es importante que cuando nosotros tengamos nuestras experiencias, no me pongan, entonces, no, en todo momento voy a apoyarlo, voy a estar, porque en el fondo es una manera más de decirle tú eres distinto, tú me necesitas a mí, yo soy tu muleta. Lo que tenemos que hacer es una experiencia que permita que el niño efectivamente participe con sus capacidades, ¿ya? Así que ojo con eso, porque tendemos a decir, no, en la experiencia me ponen claro y la educadora estará todo el momento con él, porque es peor. Entonces, claro, porque nos fomentamos la autonomía del niño, al contrario, lo hacemos dependiente de los adultos. Exactamente. Y sabe que los niños cuando crecen, ya cuando comienzan la edad de los 12, 13 años, ellos muy conscientes de su estado en cuanto al tema social. Ellos se dan cuenta que sus compañeros en cierta forma los rechazan, los segregan, los apartan porque dicen, no, es que este niño es diferente porque va a tal sala y es distinto. Entonces ellos también emocionalmente son niños que están muy mal, están más sensibles, se sienten muy excluidos y a la vez también están muy tímidos y por esa razón igual les cuesta como más poder interactuar con el resto y con la sociedad también. Se crean como seres demasiado inseguros. Son niños muy dañados, pero que los dañamos desde siempre. Por eso la labor que ustedes van a salir a hacer es tan importante, sobre todo en los primeros años. Profesora, sí. Yo considero que eso igual es parte culpa de la educadora diferencial, porque, o sea, hablando en el caso de educadora diferencial, porque yo recuerdo cuando estaba en el colegio, igual nos sacaban, no sé, cada cierto tiempo nos iban sacando un grupito de compañeros a la sala de diferencial para reforzamiento, como dice Cristina. Pero el tema es que no hay como un tino de parte de ella, porque sí habían burlas y todo,
Entonces no hay un tino de parte de la educadora, a lo mejor hacer conversar con los papás, no sé, o hacerle una clase aparte, o un día específico para el niño, pero no sacarlo en medio de una clase y a risión de todos los compañeros, porque eso es lo que se provoca. Susana, lo que pasa, para avanzar, lo que tú dices, eso es lo que hemos vivido. Entonces, esas experiencias que tenemos también nos van a hacer enfrentar esta asignatura y cómo nosotros nos vamos a enfrentar a la diversidad de una manera muy diferente, ¿ya? Evidentemente que hace años atrás estábamos también más mal que ahora, ¿ya? Con menos conciencia cultural, con menos conciencia social, ¿cierto? Hoy día tenemos un poco más de conciencia al respecto, pero indudablemente que esa es tu experiencia, porque también yo podría hablarte de profesoras diferenciales maravillosas que yo he visto a lo largo de la vida, ¿cierto? Y que han hecho una labor maravillosa. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que hoy día la responsabilidad está puesta en ustedes, y ustedes tienen que hacerlo maravilloso para esos niños y esas niñas que van a tener la suerte de estar de con lo malo ustedes. se aprende. Claro que sí, de lo malo se aprende, ¿cierto? Entonces, es muy importante tampoco generalizar, sino que decir, bueno, esa es mi experiencia y es una experiencia que yo no quiero que ninguno de los niños viva, ¿te fijas? Porque tal como decía la otra compañera también, son niños que al final están tan dañados que tienen una adolescencia y una adultez y una vida en general muy compleja, sin saber por qué. Entonces, porque las barreras están afuera, no están en él. El niño es lo que es. Y es igual que ustedes, nosotros somos lo que somos, cada uno es lo que es nomás. Las barreras están puestas afuera. ¿Te fijas? Entonces, nosotros tenemos que, el niño tiene que aceptarse, pero para eso también, como tú bien decías, tiene que aceptarlo el grupo completo. Hoy día hay un trabajo con respecto a eso, de respeto, de decir que todos somos diferentes, ¿cierto? Pero todos tenemos los mismos derechos, de cómo en el fondo hablamos desde la sala cuna, hablamos desde el respeto que nos merecemos unos con otros. Pero también no solo es hablar, sino que yo también, como yo eso lo hago evidente en mi sala y en el diario vivir en el jardín infantil. ¿Ya? Voy a avanzar entonces, y por último tenemos el más bonito de todos los paradigmas, ¿cierto? Que es la inclusión, que está llena de colores, ¿cierto? Con algunas personas rígidas todavía, pero con muchos ahí que se mueven, que es el ideal. En el fondo, esa inclusión, esa educación, esa sociedad es la que más va a avanzar porque tiene más elementos diversos. Así tenemos que entenderlo. Entonces, cuando yo me había salido, ¿qué pasó? ¿Ustedes seguían ahí? Mónica, Y ahora sí. Ahora sí. Ay, parece que fui Ahora yo sí, la que profe. me había salido, ya, ahí estoy. Ay, pero hoy que acontecía, chiquilla. ¿Y estoy grabando ahora? A ver. Sí, no, sí se ve. Sí, ahora todo bien. Ya, Se ve el power. quiero Está grabar. grabando y todo. ¿Estoy grabando? Sí, también está grabando. Ah, Sí. ya que me salí yo, entonces debe haber sido algún problema de conectividad de acá, porque se me salió. Ya, entonces, importante recordar que a quién va dirigida la educación inclusiva, ahí lo dice fuerte y claro. A ¿cierto? todos. A todos, no solamente a aquellos que están con un diagnóstico de necesidad educativa especial, sino que a todos. ¿Ya? Ya, después vienen unas diferencias de conceptualización, que se las voy a dejar ahí para que ustedes se entretengan viéndolas, ¿cierto? Tenemos algunos principios, ¿ya?, de la educación inclusiva, ya que son 5 y que están ahí, que son, ¿cierto?, una clase que acoge a la diversidad, eso es importante. Después tenemos apoyo a los profesores, a través de redes, a través de equipos, ¿cierto?, que el profesor no se sienta solo, ¿ya? Importante la participación de la familia, tiene que participar la familia, tenemos que hacer un trabajo conjunto, ¿ya? Tener un sentido de comunidad, es decir, todos nos ayudamos, todos somos importantes, ¿ya? Y un currículum más amplio y flexible, ¿ya? Un aprendizaje cooperativo, la transversalidad, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, ya todo aquello se trabaja, ¿cierto?, pero a través de un currículum más amplio, un currículum más flexible. Concepto de inclusión ya lo teníamos, voy a pasar, chiquilla. Porque es importante tener jardines y escuelas inclusivas, ¿cierto? Por 2 razones fundamentalmente.
proporcionar educación a la primera infancia de calidad, ¿cierto? Un aprendizaje protagónico, ¿cierto? Con bienestar y habilidades. Entonces, ¿por qué necesitamos jardines inclusivos? Porque entonces proporcionan, ¿cierto?, una educación de calidad. Si es inclusivo, va a ser de calidad, de mayor calidad para todos. Y para aportar con la construcción de una sociedad más equitativa y justa para todos los ciudadanos. Entonces, por un lado, ¿cierto?, vamos a permitir una educación de mayor calidad y también vamos a aportar, ¿cierto?, a una sociedad más inclusiva, Parece que es aporta, la misma ¿cierto?, taza, no me di con cuenta. mayor equidad. Desde este momento, no es que vamos a aportar después, porque ya vamos a estar trabajando con familia y vamos a estar trabajando con nuestros niños de manera que reconozcan, acepten y compartan, ¿cierto?, esta diversidad y se entiendan a ellos también de que aquí no hay un normal o una normal, sino que todos somos diferentes. Ya. ¿Se va a acabar, chicas? Ah, no. No se va a acabar. Ya. Vamos entonces. Ya. Me quedan algunos algunos PPT por pasar, pero lo pueden ver ustedes después. ¿Ya? Un PPT ya que se llama normativa, que también está. Lo van a revisar, pero les voy a dar después, yo les voy a dar después cuál de esas normativas son las que vamos a trabajar y las vamos a trabajar a través de la tarea, ¿ya? Para que se queden tranquilas, yo les voy a ir dando las indicaciones. Listo. ¿Ahora lo ven? Estoy compartiendo, ¿lo ven? Sí, ¿El taller? ahora sí. Ya. Sí, ahora Ya, entonces quería explicarles un poco el taller, ya, y con respecto a un PPT que está, que es de normativas, también les voy a dar algunas indicaciones por la tarde para que después lo trabajemos a través de la tarea, igual lo van a revisar, pero para que no lo veamos, ¿ya? ¿Qué perseguimos? Vamos a trabajar con un documento que se llama Orientaciones para el desarrollo de prácticas inclusivas en educación parvularia, que es del año 2018. Ese documento está cargado, ustedes lo van a poder ahora revisar desde ahí directamente. Terminando esta transmisión, yo voy a abrir el taller y van a tener a su disposición ese documento, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este documento? Analizar desde una perspectiva laboral conceptualizaciones que orientan la implementación de prácticas inclusivas en el nivel de educación parvularia, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Está todo indicado ahí. Vamos a formar grupos, ¿ya? Que pueden ser ya los que ahora volvieron a armar, ¿cierto? Que me dice Consuelo que son alrededor de 6 grupos, ¿ya? Van a leer comprensivamente el texto desde la página 7 a la 23, ¿ya? Y después van a seleccionar las ideas principales, ¿ya? Específicamente los conceptos claves del texto con sus respectivas definiciones. Después ahí se van a llevar la mayor parte del tiempo, ¿cierto? En la lectura y ir sacando aquellas ideas principales y conceptualización. Después vamos a diseñar un afiche. Un afiche informativo es solo, ¿cierto? Una careta, es solo una página, ¿ya? Que transmita a la comunidad educativa aspectos esenciales del texto trabajado. Entonces, es importante que se pongan. Se está quedando sin tiempo. Le quedan 9 minutos. Ya. Te quedan 9 minutos. Sí. Gracias. Es importante entonces que se ubiquen en el contexto de la unidad educativa a la que van a informar, ¿ya? Una comunidad educativa puede ser, ¿cierto? Tengo que ver cómo son mis apoderados, ¿cierto? Cómo es el contexto. Si lo vamos a poner solo dentro de la sala, lo vamos a poner, ¿cierto? En el patio, lo vamos a poner a la entrada del jardín. Ustedes me tienen que poner un poco el contexto para yo entender cómo hicieron este afiche, ¿ya? Después viene toda la explicación de cómo se hace, qué es lo que debe tener, y
ahí viene una página que pueden ustedes también revisar, viene un ejemplo, ahí viene un ejemplo, ¿ya? Tiene más explicación y después viene la rúbrica, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer para la mañana. Esto tiene que estar entregado, ¿estamos a qué horas ya? Son las 11, 5 para las 11, a la 1, para que de ahí se vayan a almorzar. Si todavía estamos complicadas para la 1, me van escribiendo por el chat. ¿Les parece? Ya. El trabajo es grupal, pero la subida a plataforma es individual. ¿Se entiende? Profesora, ¿cada uno tiene que hacer una infografía o es la infografía grupal? El trabajo es grupal y la subida es individual. ¿Ya? Ya. Entonces, lo termina con su grupo y después lo sube, cada una lo debe subir, aunque sea el mismo, porque es la única manera que quede registrado en nuestra plataforma. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Entonces tendríamos que subir dos, tendrían que ser los conceptos clave del texto y tendría que ser la infografía, ¿cuál era? No, la perdón. infografía, no. No. Paso, El afiche, perdón, el afiche. a ver, el afiche, el paso 2 y 3 dice lo que tienes que hacer y después eso lo tienes que reflejar en el afiche. En el afiche. Ah, ya, ahora ¿Ya? entendí, ya. Y tienes que seguir todas las indicaciones que dice ahí para hacer un afiche, para que parezca afiche. Sí, Y sí. además tienes que ponerme en alguna parte, ¿cierto?, dónde va a ser puesto este afiche. Si fue pensado solo para la sala, si fue pensado para ponerlo en el patio, si fue pensado para ponerlo a la entrada del colegio o del jardín, ¿cierto? Y de qué comunidad educativa estamos hablando, porque es muy diferente como yo voy a implementar un afiche, si lo voy a poner, ¿cierto?, solo para mi grupo de apoderados, que yo los conozco, yo sé cómo son, si son más visuales, ¿cierto?, o si lo voy a poner para la generalidad de la comunidad educativa, o lo voy a poner en la sala de profesores. Si lo voy a poner en la sala de profesores, entonces el nivel conceptual puede ser más alto, porque va a ser para profesores y no para familias solamente, ¿se entiende? Sí. Ya, sí. entonces, ¿a quién va dirigido? Ya es muy importante, por eso el afiche tiene esa característica y dice que permita transmitir a la comunidad educativa aspectos esenciales del texto. Porque si yo lo voy a poner o lo voy a exponer en una sala de profesores o en una sala de reuniones, ¿cierto? La conceptualización puede ser más elevada. ¿Se entiende? Ah, ya. ¿Se entiende, cierto? Sí. Incluso hasta la gráfica puede ser diferente, porque entre educadores entendemos algunas cosas que la comunidad en general no entiende. Si va a ser puesto a la entrada del colegio, ¿cierto? O del jardín, voy a estar atendiendo a todos los apoderados, a todos los niveles. Por lo tanto, ¿cierto?, tendré que hablar en forma más general. Si voy a estar atendiendo solamente al nivel, por ejemplo, de nivel medio, que es el que yo tengo, y lo voy a poner el afiche dentro de mi sala, a lo mejor puedo hacer aspectos o destacar aspectos más acotados al nivel. ¿Se comprende? Sí. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar desde ahora. Yo creo que debieran poder llegar bien a la 1, pero podemos ampliarlo hasta las 2, ustedes me dicen, ¿ya? Pero tenemos un trabajo a la tarde que no es menor, que vamos a trabajar el decreto 83. ¿Ya? ¿Estamos? Chicas, entonces ahora... Sí, profe. Perfecto. Cualquier duda, consulta que surja mientras están trabajando, me la hacen por el chat. ¿Estamos? Y yo en un ratito más voy a subir las clases todos los pedacitos de clase que tenemos, para que lo vean aquellas que no han podido conectarse. ¿Ya? Creo que estamos todas conectadas. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Listo, Ya. chicas? Un beso, que estén bien, nos vemos. Nos vemos. ¿Sí? Profesora, una consulta, disculpe, ¿el documento está en la bibliografía o...? No, lo voy a subir ahora, está junto donde va a decir taller, donde dice taller, lo voy a abrir en este minuto. Ah, ya, ya, ok, muchas gracias. Ya, chicas, veamos si nos podemos juntar para cerrar la mañana como 1:45, no importa cómo vayan. Voy a mandar un link para que nos juntemos 1:45, ¿ya? Ya, bueno. Perfecto, ya. Chao, chao. Chao.